una minoría o que espero no sea nadie, ¿sí? Entonces, y después de eso, vienen las mesas de exámenes, hay que entregar para las materias cuatrimestrales la regularidad. No es posible pasar este parcial más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a darlo mañana. El parcial es la misma, va a tener la misma modalidad con la que han rendido el primero. Esto es un parcial de opción múltiple de 30 preguntas esta vez, porque los contenidos son más que la de la primera unidad. Ustedes saben que tienen que tener aprobado el 60% de las preguntas. Este, Más o menos entonces es, creo que 18 preguntas. Bueno, no, ahora no, 18 sobre 30 para poder dar, digamos, un 6 y poder aprobar el parcial, ¿sí? Por supuesto, los alumnos que vienen con muy buena calificación tienen la oportunidad de dar otro buen examen y seguir sumando puntos para la regularidad, y no solo eso, sino también para la promoción, ¿sí? Eh, Así que, bueno, ¿cuánto tiempo va a ser el parcial? Me pregunta acá Rocío, y calculamos nosotros que más o menos creemos que, a ver, 2 minutos por pregunta, 60 minutos está más que bien, ¿sí? Son preguntas concretas, algunas están basadas en casos clínicos, la modalidad ustedes ya las conocen, la traen de los prácticos, la han usado en los coloquios, así que no va a ser para nada difícil adaptarse a eso, ¿sí? Creemos que en una hora de examen ustedes tranquilamente pueden responder este parcial. El examen va a estar habilitado a las 20 horas de mañana, a las 20 horas que fue el horario que pactamos en el primer parcial y que entiendo que podemos volver a pactarlo ahora, y creo que es el que mejor les cabe para algunos chicos, que aunque mañana es feriado, también tienen actividad laboral, trabajan. ¿Va a haber casos clínicos? Alguien me pregunta. Sí, va a haber casos clínicos. Nosotros creemos que la problematización, el aprendizaje basado en problemas es el mejor escenario para aprender. Así que va a haber casos clínicos y probablemente de un caso clínico se desprendan varias preguntitas. Y también pueden haber preguntas aisladas, ¿sí? Alguien me pregunta si va a entrar teoría. Bueno, no entiendo esa pregunta. Las preguntas de examen, el parcial lleva involucrado el material que nosotros le hemos subido, los videos, las teorías, los documentos de cátedra, y también, bueno, sabemos que no solamente es lo único que hay que ver, esos son documentos, ese es el piso, ¿no? Los documentos de cátedra, la teoría es lo que sí o sí debo saber. Después, por supuesto, hay que ampliar con los libros o la bibliografía de referencia, que son los textos de Farreras en este caso, ¿sí? Así que también, por supuesto, se va a tomar y eso va a decidir una buena nota de un aprobado simplemente, ¿sí? Alguien más me preguntaba, no entiendo, a ver, voy a entrar al chat. ¿Van a estar todas las preguntas en la misma página? Sí, nosotros paginamos de esa manera. No es un verbo de la academia, pero no son páginas sucesivas porque entendemos que el parcial, entendemos que un caso clínico puede desprender 4 preguntas y hay que volver a mirar el caso, ¿sí? Así que están todas las preguntas puestas en la misma página. Eso siempre en los parciales ha sido así. Así que bueno, ¿hay alguna otra preguntita? Bueno, Candela, ¿cuántas preguntas correctas? Lo dije recién, que ya entraste tarde, tenés que tener el 60% de las preguntas aprobadas, ¿sí? De un parcial de 30 preguntas, al menos 18 preguntas correctas tenés que responder. El 60% para dar el aprobado, y por supuesto, si sacás arriba de 8, vas a estar en carrera para continuar la promoción. La nota va a salir al mismo momento. Nosotros creemos que el Moodle, espero que el Moodle, yo ya hablé con los ingenieros, es día feriado, no creo que el aula se use mucho, espero que no se caiga. Bueno, si estamos abiertos, si estamos expuestos a una caída del sistema, bueno, ya veremos. No pensemos en las malas noticias, pensemos que no va a ir bien, pensemos que en el primer parcial han rendido más de 360 alumnos y lo
han podido dar bien y el aula no se cayó. Entonces, ¿por qué ahora que son menos no lo vamos a poder hacer? Ustedes han estado siguiendo, o sea, tienen el seguimiento de sus docentes, ¿sí? Creo que sus docentes me han pasado hoy, en la tarde, el listado de alumnos en condiciones de rendir, y yo lo voy a subir mañana a la mañana, para que ustedes consulten, pero claramente creo que uno llega a esta altura sabiendo si puedo rendir o no el parcial. Para poder rendir este parcial necesitaba tener 4 de 6 encuentros o prácticos aprobados, ¿sí? Los prácticos se componen de la asistencia, se componen del coloquio y se componen de la entrega del TP, ¿sí? Cada docente ya los califica, eso es una potestad que tiene cada docente. Por ahí algunos alumnos dicen, bueno, yo no aprobé el coloquio, pero aprobé la entrega del TP, eso me vale, bueno, eso ya cada uno lo habla con su docente, que yo creo que en esta semana han tenido los últimos encuentros y más o menos han podido ponerse de acuerdo, ¿sí? Yo directamente ya mañana voy a publicar las listas y si hay alguna dificultad, ustedes tienen mi correo, la mensajería del aula o la mensajería del docente para preguntar por qué no están en las listas. Pero es clarito, 4 de 6 prácticos tendrían que estar aprobados para poder dar este parcial. Fueron 6 encuentros los de este parcial de patología digestiva. ¿Alguna preguntita? Para entrar antes a un repaso, vamos en una hora a tratar de abordar las cosas. Sin duda, este encuentro no tiene por finalidad volver a dar una teoría. Ustedes encima tienen las teorías grabadas. Este encuentro es la oportunidad de sacarme dudas, de preguntar. Se supone que ya mañana más o menos ya tengo un parcial en condiciones, lo tengo visto. Y la oportunidad es que ahora me puedan hacer preguntas, yo pueda responder si puedo, y ver los tópicos más salientes, porque prácticamente dar 6 teorías juntas no se puede. No es la finalidad volver a dar la teoría, la tienen ustedes. Pero sí remarcar los tópicos, lo que yo digo, lo que sí o sí debo saber, lo que sí o sí debo saber. Así que si no hay más preguntas, ¿le parece que pasemos a revisar cada uno de los prácticos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el parcial? Bueno, si no hay preguntas, creo que ya expliqué más o menos lo esencial. Vamos a compartir pantalla. Yo he separado las 6 teorías y he separado los 3 prácticos. Vamos a minimizar. Más o menos esto va a ser así, ¿sí? Este es el problema del práctico de la primera teoría, ¿sí? Recuerden el caso de Teresa, que había sido internada por deposiciones de color negro, que a la mañana había sufrido un desmayo y que se constató tensión arterial baja, ¿sí? Sufría de artrosis, consumía analgésicos hace varias semanas, comentaba también que tenía pirosis a diario, con dolor precordial en algunos momentos, y con vinagrera o sabor amargo en la boca. Claramente ustedes esto lo desarrollaron con sus respectivos docentes y estamos frente a un caso, una noxa química, ¿no? Como son los antiinflamatorios que pudieron haber generado patología digestiva alta, tanto a nivel esofágico, a nivel gástrico, gástrico, con la generación de esofagitis, o gastritis, o ulceraciones o erosiones, ¿sí? Vamos a mirar un poquito la teoría y qué es lo que nos interesa que sí o sí tengan que conocer entonces en este caso. Probablemente un caso así y ustedes tengan que responder sobre eso. Entonces vamos a mirar la teoría, a ver. ¿Se acuerdan de esta teoría? ¿Sí? Dije que la idea no es volver a dar una teoría de vuelta, perdón, sino revisar. Pueden haber preguntas de acalasia, no es un tema central, sí para nosotros es un tema central la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
que es uno de los desórdenes más frecuentes de la práctica clínica, y que yo dije que más allá de que cada uno de nosotros haya experimentado un reflujo, la enfermedad no es un fenómeno aislado, no es solamente un reflujo por haber comido pesado, ingerido alcohol o comidas que relajen el esfínter esofágico inferior, sino hablamos de una enfermedad que lo que yo sí o sí debo saber es que conjuga estas alteraciones. Me gusta preguntar siempre cuáles son las alteraciones o los mecanismos anatómicos o funcionales que originan el reflujo. Y ustedes tienen que revisar que la hipotonía del esfínter esofágico inferior, dijimos, acá hay un esfínter funcional, no orgánico, ¿sí? Este esfínter tiene un pequeño tono que está generado por células de la pared esofágica. Cuando eso se pone hipotónico o se relaja, estamos frente a una predisposición del reflujo gastroesofágico. Pero también otras causas son las alteraciones del vaciamiento gástrico, las alteraciones del diafragma, que acá están representadas, y las hernias de hiato, ¿sí? Estos son los fenómenos, entonces, pueden llegar a provocar esto. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? En el caso que nosotros vimos, había una persona que tenía obesidad, había una persona que consumía fármacos, como por ejemplo antiinflamatorios, ¿sí? No había uso de otras sustancias, pero acá ya había edad, creo, también. Entonces hay tres factores: la obesidad, la edad avanzada y el consumo de algunos fármacos pueden llegar a producir la enfermedad. Que recuerden que tienen estas manifestaciones. Los síntomas clásicos son los que hacen referencia al esófago, y los no clásicos son los extraesofágicos. Los extraesofágicos, como la tos, la disnea, la disfonía, el dolor precordial. Había manifestaciones tanto de clásicos como de no clásicos, ¿sí? Bueno, y también había, en ese mismo caso, había, bueno, la posibilidad que esta persona digestiva tenga una gastritis. ¿Por qué se forman las gastritis? Hay factores predisponentes, hay gastritis agudas y crónicas. Las crónicas están muy vinculadas al Helicobacter pylori. Este capítulo me interesa que lo revisen. Vamos a preguntar sobre eso, sobre la bacteria intestinal. Recuerden el Helicobacter pylori, que es una bacteria gram negativa que produce ureasa, que se adhiere a la mucosa, que se adhiere sin entrar a la mucosa a través de estos flagelos, y que genera una potente reacción inflamatoria en la mucosa que infecta, ¿sí? Entonces, ustedes ya conocen los mecanismos de inflamación, la agregación neutrofílica, la extravasación capilar. Por eso se forma esta gastritis crónica, que tiene una amplia asociación con Helicobacter pylori. Las agudas, que pueden ser del caso, están más vinculadas a consumo de fármacos, consumo de alcohol, consumo de tabaco, alimentación deficiente, consumo de drogas, bueno, y otras menos frecuentes como la isquemia, y otras no tan infrecuentes como el estrés, ¿sí? Bueno, el Helicobacter pylori ya lo dijimos. Y una cosa que siempre nos encanta preguntar también en los parciales es la diferenciación entre ulceraciones y erosión. Esto yo quiero que lo revisen. Una úlcera es mucho más profunda, es submucosa, responde a causas múltiples, AINES, por ejemplo, como es el caso, y las erosiones son generalmente de submucosa, también de causas múltiples. El Helicobacter puede generar la erosión cuando se adhiere a la mucosa. Generalmente son asintomáticas, fíjense en esta diferencia, mientras que las ulceraciones son bien dolorosas y hasta pueden provocar perforación y hemorragia importante, ¿sí? Bien. Y yo creo que para terminar, con respecto al tracto digestivo superior, el término dispepsia, que es una clasificación vaga, es una clasificación bien heterogénea, pero sobre esto me interesa que conozcan un poquito cuáles son los mecanismos: vaciamiento gástrico demorado, una alteración en la adaptación a las comidas, hipersensibilidad a la distensión, sensibilidad
del duodeno a los ácidos, o una motilidad anormal. ¿Hasta aquí alguna preguntita, chicos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, es un vuelo de pájaro, como decimos, más o menos creo haberle dado cuáles son los puntos importantes. Recuerden las manifestaciones de las hemorragias digestivas, cuándo es alta, cuándo son bajas. Las altas se definen de la segunda porción del duodeno hacia arriba, hacia la boca. Entonces, las erosiones, las ulceraciones, las esofagitis, el cáncer de esófago, el cáncer gástrico pueden ser manifestaciones de una hemorragia alta, que podrá expresarse por melena, como fue el caso, o podrá expresarse por hematemesis, que es el vómito rojo, ¿sí? El vómito rutilante. Bueno, las heces esofágicas también, la vamos a ver cuando avancemos en los capítulos de patología hepática. Compartimos pantalla, nos vamos a mirar el intestino delgado, que fue el segundo TP. Intestino delgado tiene claramente una temática central que es enfermedad celíaca. El que no leyó enfermedad celíaca no duerme esta noche. O sea, van a haber muchas preguntas de celiaquía. Es para nosotros un tema central en la cátedra. Entender la enfermedad celíaca forma parte, digamos, de un aspecto central de nuestra materia. Recuerden el caso del problema que ustedes trabajaron, donde Silvia tenía enfermedad celíaca de los 18 años. Yo había presentado también en la teoría el caso de Emma, ¿se acuerdan que era una persona que se había presentado como enfermedad celíaca subclínica? Pero en este caso ustedes tenían a Silvia, que tenía diarrea, deposiciones voluminosas, flotaban en el agua y se ardían con el ayuno, ¿sí? Había tenido tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Bien, Carlos tenía 44 años, es policía, trabaja en una panadería y concurre a los médicos porque un profesional le dice que tiene enfermedad celíaca. Bueno, este caso le daba a ustedes el desafío de decir qué formas tiene la enfermedad celíaca. Claramente Silvia tiene una forma clásica, ¿sí? La hija de ambos, de Carlos y Silvia, que se llama Julieta, tiene también una forma clásica, diarrea, disminución de la curva de crecimiento, ¿sí? Probablemente la mamá de Carlos ha tenido una complicación que es un linfoma, eso lo vemos en un ratito. La complicación de los celíacos, recuerden que no adhieren a dieta, son la desnutrición, pero el desarrollo de tumores, los adenocarcinomas de intestino delgado y los linfomas, ¿sí? Probablemente la mamá de Carlos también era celíaca, nunca adhirió a dieta y ha desarrollado un linfoma, ¿sí? Entonces, vamos a la teoría. Esperen un ratito. Bueno, cuando uno quiere ir rápido, no vamos rápido. Acá está. Ya volvemos sobre diarreas. Ya volvemos sobre diarrea, pero hablamos sobre enfermedad celíaca primero y volvemos sobre diarrea. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Es una enteropatía crónica, dijimos, es una enteropatía crónica que denota una sensibilidad al gluten. Descrito inicialmente, dijimos, en el 1888, hoy prácticamente puede darse en cualquier momento de la vida. No solamente puede darse, se da en los niños, como fue inicialmente descrita, sino también en adultos y aún en los ancianos, ¿sí?
enteropatía crónica autoinmune que provoca mala absorción de nutrientes, lesiones citológicas específicas, no pueden presentarse si no saben cuáles son las lesiones citológicas específicas, la patente de los celíacos, y rápida mejoría clínica e histológica cuando eliminamos el gluten de las dietas, ¿sí? Dijimos esto, que la prevalencia es casi 1 en 150, 200, y que hay una clasificación en clásica, en subclínica, en asintomática o en silente. Lo habíamos mostrado en este cuadrito, ¿sí? Esto sí nos suele resultar interesante preguntar, ¿qué tiene la forma clásica? La clásica tiene síntomas, tiene daño histológico y tiene anticuerpos positivos. Yo en la teoría había dicho que en forma práctica todos tienen anticuerpo positivo, pero ¿quiénes tienen daño? Tienen daño histológico los que hacen síntomas. Y hacen síntomas en forma clásica o hacen síntomas en forma atípica o subclínica, ¿sí? Yo puedo manifestar la enfermedad por enfermedad del tubo digestivo o puedo manifestar por anemia, por osteoporosis, por neuritis, por problemas hepáticos, por problemas de fertilidad, por enfermedades a la piel. Pero de alguna manera, para presentar la enfermedad, debo tener daño histológico. Los dos tienen daño histológico, ¿sí? Y los dos tienen anticuerpo positivo. Pero los silentes, como su nombre mismo lo dice, están en silencio, pueden tener o no, habitualmente cuando lo tienen es daño leve y siempre anticuerpos positivos, y los latentes tienen anticuerpo y no tienen daño, ¿sí? Estos son los descendientes, por ejemplo, de primer grado, que no tienen todavía manifestaciones de la enfermedad, que tienen los anticuerpos, que van a tener riesgo de desarrollarla, y se llama enfermedad latente. Recuerden esto, el iceberg que nosotros mostrábamos. Los sintomáticos están por arriba del agua, sintomáticos clásicos, sintomáticos atípicos. Y después vienen los silentes y los latentes. Los latentes tienen mucosa normal. Bien, la fisiopatología, ustedes recuerden este dibujito, recuerden esto: atrofia vellositaria, infiltración linfocítica e hiperplasia de criptas. Atrofia vellositaria, infiltración linfocítica e hiperplasia de criptas, ¿sí? ¿Hay enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca? Sí, claramente. Las personas con diabetes mellitus, por ejemplo, tienen más riesgo, los que tienen enfermedad tiroidea, como es el caso presentado ahí en el práctico, tienen más riesgo, los que tienen hepatitis crónica autoinmune, los que sufran enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, la enfermedad inflamatoria intestinal, los que hacen ulceraciones en la boca, se llaman aftas recidivantes. ¿Y cuáles son las complicaciones? Lo que decíamos hace un rato: las personas que no tienen adherencia a dieta pueden desarrollar tumores intestinales o extraintestinales, adenocarcinomas o estenosis, estrecheces en el tubo digestivo, ¿sí? Esto es lo más importante entonces para enfermedad celíaca, y vamos a revisar un poquitito los conceptos de diarrea. Bueno, esto es largo ahora, lo tienen ustedes en el video, cómo ingresa la gliadina por la unión interepitelial, ¿no es cierto? Es examinada primero, presentada por una célula presentadora de antígeno, presentada al linfocito. El linfocito genera, digamos, antitransglutaminasa, se generan neoantígenos, y después ordena toda la migración linfocitaria hacia la mucosa. Y la inflamación provoca la atrofia de vellosidades y las hiperplasias de criptas. En los síndromes de mala absorción, por supuesto que la clasificación es básica. Vamos a ver. Perdón que... Dijimos, los síndromes de mala absorción se clasifican, sean que se afecta la fase luminal, se afecta la fase mucosa, se afecta la fase de transporte. La luminal son todos aquellos eventos que me provocan alteración de la luz. Por ejemplo, anemia perniciosa con la alteración de la síntesis del factor intrínseco, el sobrecrecimiento de bacterias, la insuficiencia pancreática, la pancreatitis crónica. Hoy ustedes tienen conceptos
como por ejemplo la pancreatitis crónica que provoca alteración del páncreas exócrino y una persona no forma enzimas, y al no formar la lipasa o la amilasa pancreática no puedo degradar los alimentos. La alteración está en la luz del intestino. Las alteraciones de la mucosa tienen que ver con la celiaquía, lo que hemos encontrado recién. Al ver la atrofia mucosa de la mucosa, ustedes claramente se deben dar una idea de que acá lo dañado o el daño está en la mucosa. Y la fase de transporte, que es mucho menos frecuente, es: tengo enzimas, absorbo, tengo buena mucosa, pero no puedo transportar, no puedo transportar los alimentos, ¿sí? Porque tengo una insuficiencia vascular o una obstrucción linfática. Y algunas cosas sobre diarrea, por supuesto, sí, cómo se clasifican según su fisiopatología, según el derecho o el izquierdo. Recuerden que el colon izquierdo es muy sintomático, genera mucho dolor, está próximo al recto. Los síntomas rectales son muy sugestivos del colon izquierdo, ¿no? Cuando una persona tiene emisión de sangre, pus, tenesmo, que es la urgencia rectal, la sensación de estar permanentemente con ganas de ir al baño, ese es el tenesmo rectal, y esto habla de compromiso izquierdo. En cambio, el compromiso derecho suelen ser diarreas voluminosas y muy sanguinolentas, muy sanguinolentas. Bueno, y esto también, perdón, ya termino, las diarreas funcionales y las orgánicas. Claramente el término funcional hace referencia a que lo alterado es la función, y lo orgánico, lo alterado puede ser la mucosa, por ejemplo, una celiaquía, ¿sí? Esto es el colon irritable, el patrón más estudiado. Personas que no tienen pérdida de peso, no sangran, no emiten moco, tienen buen estado general y generalmente tienen estudios normales. ¿Sí? Bueno, alguien me pregunta acá por el chat, ¿puede explicar bien la diferencia de los tipos de diarrea? Bueno, yo mostré recién varias clasificaciones. La diarrea, según su fisiopatología, osmótica, la diarrea secretora o la diarrea multifactorial. La diarrea osmótica es la llegada a la luz del intestino de sustancias no absorbibles o poco absorbibles. Por ejemplo, la transgresión dietética. Yo citaba el Fernet, por ejemplo, o los laxantes. Llegan a la luz del intestino sustancias que no son absorbidas y que osmóticamente atraen agua al intestino. En cambio, la diarrea secretora, como la de los celíacos, es una diarrea donde, al tener daño mucoso y generar procesos de inflamación, la persona emite agua, pero secreta agua de la luz de la célula hacia el intestino, ¿sí? De ahí su nombre, secretora. También hay diarreas secretoras en las toxinas, en las enterobacterias. El cólera, por ejemplo, es una diarrea secretora, ¿sí? Por suerte es una enfermedad que no vemos con mucha frecuencia, pero es claramente una bacteria que se pega a la luz, a la mucosa intestinal, y provoca alteraciones de la bomba de sodio-potasio y hace eliminar mucha cantidad de agua. Y cuando no se puede identificar claramente cuál es la causa, decimos multifactorial, ¿sí? A veces no está tan claro. Esto se ve donde, por ejemplo, en los pacientes hospitalizados, en los pacientes críticos. De pronto vos tenés un paciente en una sala de terapia intensiva que tiene sonda nasoenteral, tiene llegada de alimentos que quizá no absorban, pueden sobrecrecer bacterias. Esas diarreas suelen ser multifactoriales, ¿no? Porque hay un poquito de todo. Quizá hay llegada de materiales osmóticamente no absorbibles, quizá hay daño mucoso, y por fármacos, por ejemplo, quizá hay sobrecrecimiento bacteriano. Entonces esas diarreas que uno dice, bueno, no tengo claro, puede haber más de dos mecanismos, estas son las diarreas multifactoriales. Colon izquierdo y derecho ya lo expliqué, y funcionales y orgánicas también ya lo expliqué, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, listo, profe, gracias. Bien. ¿Vamos bien? ¿Van cansados o no? ¿Les parece así? Sí, Sí, profe. Perfecto, profe. Vamos Profe, vamos bien. a patología colónica, ¿sí? A ver, ¿dónde está la patología colónica? Espérenme. Sí que...
Bien, en colon básicamente lo que más nosotros remarcamos son constipación, enfermedad diverticular e ilio, ¿sí? Ustedes han trabajado este práctico, que era una señora de 68 años que tenía constipación crónica y que su médico atribuía a un colon irritable, pero que ahora tenía en las últimas 72 horas, recuerden estos conceptos, ¿cuándo digo yo que es una diarrea funcional? Cuando tiene cronicidad, o cuando digo que el dolor es funcional, cuando tiene cronicidad, y los criterios de Roma del colon irritable habla que yo debo al menos rescatar del interrogatorio que una persona tiene 12 semanas de dolor. Yo puedo decir, ¿a vos te duele más de 3 meses, así como me lo estás contando? Sí, licenciado, doctor, me duele, es dolor recurrente, calma con las deposiciones, calma con el ayuno. ¿Cuánto tiempo? No, 6 meses. Bueno, me oriento a un dolor funcional. Pero no era el caso de Eulalia, que tenía dolor en las últimas 72 horas, no había tomado de antiespasmódicos, se hizo cada vez más intenso, y encima tenía fiebre. Todas banderas rojas, bandera de offside, diciendo, che, la fiebre no es funcional, el dolor es bastante agudo, no se con antiespasmódicos, o sea, esto no es un colon irritable, ¿sí? Y cuando le hacen una tomografía, tiene una diverticulitis complicada. También dice que tiene una hija que tiene constipación hace 6 meses, que se queja de mucho esfuerzo para ir al baño. Acá sí pueden haber elementos del colon irritable. Así que bueno, vamos a ver un poquitito qué cosas yo sí o sí les voy a marcar que deben tener en cuenta, ¿sí? A ver, vamos a ver. Vamos, ¿qué? Empezamos directamente con enfermedad diverticular y dijimos que es una enfermedad muy prevalente, pero prevalente después de los 30 o mucho más después de los 50 años, ¿eh? Después de los 50 años, donde afecta al 30% de las personas. Y muy poco frecuente, muy poco frecuente en los menores de 40. O sea, son aquellas enfermedades que vamos adquiriendo con el curso de la vida. ¿Qué es un divertículo? Es una protrusión en forma de saco de mucosa y submucosa, ojo con eso, no tiene muscular y por eso se perfora con facilidad cuando se inflama, ¿sí? Predomina más en las mujeres, y ojo con esto, cómo se presentan en forma no complicada o asintomática en la mayoría de las veces. Como pasa en la litiasis vesicular, que ahora vamos a hablar en un ratito, la mayor parte de las veces yo lo descubro por estudios por otra causa, indico una ecografía o una tomografía y descubro que una persona tiene divertículos y no sabía que lo tenía. Es la forma más común. Acá tenemos cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, el bajo consumo de fibra, el alto consumo de carnes rojas, ¿sí? La inactividad física, la obesidad, el consumo de tabaco y algunos fármacos hacen que una persona tenga más chance. Y esto es pregunta de examen. ¿Por qué se forman? Porque interactúan factores dietéticos, factores genéticos, factores de la motilidad, a los que se suma un aumento de la presión intraluminal y cambios en la resistencia de la pared, ¿sí? Entonces la interacción de factores dietéticos, factores genéticos, más un incremento de la presión intraluminal y cambios en la resistencia de la pared, son lo que van a originar entonces este divertículo. Dije recién, no complicada la mayor parte de las veces, y complicada en dos circunstancias, cuando se inflaman o cuando sangran, ¿sí? ¿Cuál es? Esta es la enfermedad aparentemente del Papa, ahora está de moda, vieron ¿qué es lo que tuvo el Papa? El Papa tuvo esto, fíjense en el Papa Francisco, tuvo una estrechez post-diverticulitis. Nosotros decimos que cuando se inflama un tejido, nos tendemos a repararlo, y muchas veces esa reparación es anómala, generando fibrosis, estrecheces, y él ha tenido seguramente una estrechez postdiverticular, se llama, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo acá en la figura. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Perdón, el sangrado y la
inflamación. Y el sangrado es lo que vemos acá, ¿sí? Hablemos un poquito de constipación. Digo que hay una clasificación en primaria. Cuando no conozco la causa, digo primaria. Cuando conozco la causa, digo secundaria. Su nombre dice secundaria a diabetes, secundaria a problemas de tiroides, secundaria a ACV, secundaria a demencias, secundaria a un tumor. Bueno, muchísimas causas hacen que una persona se ocluya o se obstruya. Pero volviendo al colon irritable, cuando no conozco, bueno, pueden ser funcional. ¿Cuál es la más común? La del tránsito normal. ¿Cuál es la del tránsito normal? Las personas que dicen que van al baño o que emiten deposiciones, pero su percepción es de con mucha dificultad. Emiten heces duras, asociadas a incomodidad, a distensión, a veces recurren a la manipulación digital, dijimos. Estas personas, a pesar de que su ritmo de evacuaciones es diario, por la dificultad, la emisión de heces duras, por el dolor y la incomodidad, se llaman constipación con tránsito normal, ¿sí? Otra menos frecuente es la del tránsito lento, que son las que mueven, digamos, los intestinos una vez a la semana, y los desórdenes defecatorios del piso son otras de las complicaciones, ¿sí? Dijimos que tanto los hombres como las mujeres tenemos abajo de nuestra pelvis un entramado de músculos, esfínteres, que nosotros debemos relajar o contraer en la medida que expulsamos gases o expulsamos heces, ¿sí? Hay personas que esa relajación no es completa, están constantemente tensos, no hay relajación esfinteriana o no hay hipotonía, y eso se llama disfunción de piso pelviano. Y hay otras que tienen alteraciones del piso, por ejemplo, las que tienen prolapso, las que han tenido muchos partos y demás. ¿Sí? ¿Qué nos interesa de la constipación? La clasificación, conocer un poquito cada una de ellas, y del colon irritable que hemos venido hablando, saber que es una entidad funcional, que es crónica, que es episódica y recurrente. ¿Cuándo lo vamos a pensar? Cuando una persona tiene malestar crónico, al menos en las últimas 12 semanas. Y que nos cuente además que alivia con las deposiciones, que altera frecuencia, o sea, pasa de la constipación a la diarrea, o bueno, puede predominar la diarrea o puede predominar la constipación, pero generalmente hay alteración de la frecuencia, ¿sí? Bien. Dejamos de compartir. ¿Alguna pregunta en colon? Alguien me pregunta por el chat si todas las diarreas tienen deshidratación. Buena pregunta, no todas. Acordate que diarrea es aumentar la frecuencia, modificar la consistencia o aumentar el volumen, ¿sí? No necesariamente tenés que tener una diarrea de 3 litros para definir que tenés diarrea. Si tu ritmo evacuatorio es una deposición diaria y ahora esa persona tiene 4 blandas, no líquidas, estamos frente a una diarrea, ¿sí? O sea, diarrea es cambio en la consistencia, la frecuencia y el volumen de las heces. El volumen de las heces. Verónica, levantaste la mano, adelante si querés hacerme la pregunta. No, quería responder a lo que había preguntado mi compañero, que más que deshidratación sería si la diarrea estuviera acompañada aparte con vómitos. Sí, exactamente. Porque ahí, y fiebre, porque ahí se deshidrataría perdiendo líquido en el sudor, en los vómitos y en la diarrea. Entonces ahí sería más el tema de la deshidratación que otra cosa. Sí, muy bueno tu aporte, Verónica, pero a veces no podés, a veces puede ser que no tengas vómitos y te deshidrates igual, ¿no? La deshidratación va a estar en virtud o en relación de la magnitud del volumen, ¿sí? Yo dije, no todas las diarreas llevan a la deshidratación, es más, la mayoría de las diarreas pueden ser manejadas sin necesidad de hospitalizarse, sin necesidad de poder... Si supongamos una diarrea osmótica,
que son frecuentes, que tienen que ver con transgresión, por comidas, una persona tranquilamente suspendiendo, modificando las cosas que me hicieron mal, suspendiendo los laxantes, suspendiendo los fármacos, puedo corregir esa diarrea, ¿sí? Hay diarreas que son muy voluminosas y esas probablemente me deshidraten, pero no todas provocan deshidratación. Bien, ¿alguna otra preguntita? Recuerden, este capítulo del colon es necesario. Enfermedad diverticular, ilio, bueno, que no vimos acá, ilio es la parálisis de los intestinos. Dos conceptos, hay un ilio mecánico, cuando el intestino se paraliza secundario a una causa, por ejemplo, un fecaloma, que es la impactación de materia fecal dura y seca en el recto, un tumor intestinal, parásitos, bueno, hay miles de causas. Eso es un ilio mecánico. Mientras el ilio paralítico es aquel intestino que se paraliza secundaria a otra causa, ¿sí? Una peritonitis, una diverticulitis, la pérdida de potasio, por ejemplo, y esas cosas. Bueno, vamos a avanzar un poquitito más sobre los prácticos de... a ver, vamos a ver acá. De patología hepática, ¿sí? Que la podemos dar volando a los dos. No, esto es el anterior, perdón. Perdón. Pasa que tengo desplegado todo. Se me prende la cámara. Ahí está, ¿se acuerdan de este práctico? Es el primero de los prácticos de hígado. Nosotros en enfermedades hepáticas tenemos que revisar la hepatopatía por alcohol, la esteatohepatitis no alcohólica o el NASH, el hígado graso no alcohólico. ¿Sí? Y estos son ejemplos en relación a eso. Ricardo tenía 68 años, mide 1,68, peso 87, ya ahí nomás me hago la idea que está con signos de que tiene un IMC de obesidad, tiene diabetes, pero además colesterol elevado, LDL, que es la molécula densa del colesterol y triglicéridos, ¿sí? Y tiene alterado el GOT y la GPT. Además es sedentario, consume diariamente 200 mililitros de vino tinto, ¿bien? Bueno, ¿qué debo saber de enfermedades hepáticas? A ver, vamos a mirar un poquitito. Decimos que no, el objetivo no es volver a dar la teoría, ¿no es cierto? Pero recordemos que la estructura anatómica, la estructura funcional del hígado es este lobulillo, ¿sí? Esto sí es probable que puedan haber preguntas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que una persona desarrolle enfermedad hepática? Perdón. Que tenga una historia familiar, por ejemplo, para el caso de las hepatitis autoinmune, que consuma alcohol. Acuérdense de los niveles, de los umbrales tóxicos para el consumo crónico de alcohol y para las hepatitis agudas por alcohol. Que hay factores predisponentes a hígado graso no alcohólico, como la hiperlipemia, la diabetes, la obesidad, o que además pueda una persona tener conductas de riesgo para virus hepatotropos, para el virus de las hepatitis. ¿Sí? Con ictericia lo vamos a pasar un poquito de largo. Nosotros en los primeros de los prácticos vimos hepatopatía por alcohol, cuál es el concepto central, digamos. Esto sí es necesario saberlo, quizá haya preguntas donde ustedes tengan que calcular, digamos, el consumo de alcohol. Recuerden que es la graduación de alcohol de la bebida por el coeficiente de corrección, por el volumen que toma la persona, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? O sea, si yo tomo vino es 12 volúmenes, si tomo cerveza 5, 7, bueno, eso se lo vamos a dar. Si tomo whisky 45, por el coeficiente de corrección y por el volumen. No es lo mismo tomar una copa de vino tinto que andará en los 150 o 200 mililitros a tomarme una botella de vino todos los días, que es 1000 mililitros.
Y eso dividido sobre 100. ¿Qué otras cositas tengo que tener presente? Bueno, estos son los pasos oxidativos. ¿Y cómo daña el alcohol? Pueden haber preguntas orientadas a que expliquen cómo daña el alcohol hígado, ¿sí? Recuerden los dos procesos oxidativos y la formación de este desequilibrio redox, este desequilibrio del redox, que es la liberación entonces de cationes hidrógeno, que generan, digamos, daño hepático directo, ¿sí? Recuerden también la progresión de la hepatopatía por alcohol, del hígado normal al hígado cirrótico, ¿sí? O hasta el carcinoma incluso. Fíjense, de un hígado grande, liso, a un hígado más chico y nodular, ¿sí? Pasando primeramente por el hígado graso, por el hígado fibrótico, el hígado cirrótico y el carcinoma. ¿Cuál es la patente de los cirróticos? La patente de los cirróticos es necrosis, fibrosis y nódulos de regeneración. ¿Cómo sé yo que una biopsia es compatible con cirrosis cuando tengan estas tres cosas? Necrosis hepática, fibrosis y nódulos de regeneración. ¿Bien? Estas son las manifestaciones clínicas de la hepatitis y algunos conceptos sobre el hígado graso no alcohólico, donde, bueno, básicamente el escenario en estas situaciones es la inflamación. Nosotros sabemos que el síndrome metabólico trae consigo un proceso de resistencia a la insulina y la activación de una serie de citoquinas, adipoquinas, estrés oxidativo, vivas apoptóticas, procesos de oxidativos, que justamente cuando el hígado baloniza, o sea, incorpora una vacuola grasa, y se genera la esteatosis, existe todo un fenómeno inflamatorio que afecta, digamos, o que genera un ataque, digamos, sobre esa vacuola grasa secuestrada, ¿sí? Hay una teoría de los ataques de los dos impactos y generalmente esos procesos inflamatorios van posteriormente generando más inflamación y fibrosis, y es por eso que una persona con hígado graso no alcohólico puede terminar de la balonización o el edema a la fibrosis. Esto solemos preguntar, ¿cómo diferencio yo en el hepatograma que una persona el daño? Porque, por ejemplo, en el caso que ustedes leyeron conmigo, tenemos una persona que consume alcohol. Bueno, consumía 200 mililitros de vino. Si yo calculo el consumo de alcohol y pienso que el umbral tóxico es 40-60, digo, bueno, esta persona probablemente está consumiendo 20 gramos de movida, no me da que la toxicidad sea por alcohol, probablemente sea por la obesidad y los triglicéridos. Pero además, una forma de darme cuenta en los hepatogramas, o sea, en las mediciones químicas que hacemos, es que el cociente GOT, GPT o ASAT, ALAT, es inferior a 1. Esto solemos preguntar. Y ahí nomás pasemos a las teorías de hígado graso, a las complicaciones. Espérenme un ratito. Ahí está la teoría de cirrosis. Esto ya lo vimos. Las distintas fases de las hepatopatías, desde el hígado normal, esteatóxico, fibrótico y cirrótico. Y básicamente en cirrosis, ¿qué es la cirrosis? La cirrosis es una enfermedad terminal del hígado que origina una serie de modificaciones, como por ejemplo la hipertensión portal. La hipertensión portal, o sea, un hígado nodular, como lo tenemos aquí, origina incremento de la presión sobre el sistema portocava, y la hipertensión portal genera además una serie de complicaciones. Esto quizás está mejor. La cirrosis una persona puede vivir con una cirrosis compensada, sí, es cierto, pero si se descompensa, las chances son la de generar hipertensión portal, la de generar ictericia. La ictericia será hepatocelular, chicos, ¿no? Recuerden que las ictericias se clasifican en prehepáticas, hepáticas o poshepáticas, o presinusoidales, sinusoidales y post. También puede generar coagulopatía o puede generar infecciones, ¿sí?
Básicamente, esto nos gusta preguntar, así que también ahí marquen, ¿por qué se produce la hipertensión portal en los cirróticos? Por dos factores, por la fibrosis y las trombosis que originan alteraciones de la estructura, y por los elementos contráctiles funcionales que provocan vasodilatación, vasoconstricción de los sinusoides hepáticos. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de los cirróticos? Dijimos las hemorragias, la formación de ascitis, las infecciones, las encefalopatías. Nos detengamos un poquitito acá. ¿Qué es la encefalopatía? Que es un proceso metabólico, habitualmente reversible, desencadenado. ¿Cuáles son los factores desencadenantes que suelen haber? Realmente infecciones o sangrados, y que provocan que sustancias tóxicas lleguen a nivel cerebral y alteren la neurotransmisión. ¿Sí? Eso básicamente. ¿Sí? Bueno, después otras complicaciones, esto no creo que tomemos, hepatopulmonar y hepatorrenal. Y sí algunos conceptos sobre hepatitis. ¿Cuáles son los virus hepatotropos? Todos estos, más los virus herpes, del grupo herpes, el citomegalovirus, por ejemplo, ¿sí? Y sí quisiera que se detengan un poquitito a mirar, por ejemplo, el virus de la hepatitis, cuál es el que va a la cronicidad. Nunca generalmente el virus de la hepatitis va a la cronicidad. El virus B dijimos que va a una cronicidad cerca del 10%, el C va en una porción mucho mayor, el hepatitis E también no suele ir a la cronicidad. Estas cosas nos suele gustar preguntar, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, ¿tiene formas de prevención? ¿Tiene vacuna? También lo mismo para el virus de la hepatitis B. Bueno, ¿alguna pregunta sobre aquí? Ya vamos al último. ¿Cómo sería acá? El Rocío López me pregunta, quizás yo no la leí antes, porque tiene que ver con el práctico anterior, ¿cómo es el hilio paralítico de la peritonitis? Bueno, dije que el hilio paralítico es una alteración de la función en donde no existe una obstrucción, ¿no? Por ejemplo, toda vez que vos tengas el peritoneo, es una membrana grasa que recubre a los intestinos. Toda vez que el peritoneo esté inflamado, una de las peritonitis que más conocemos es la del apéndice, pero ustedes saben que puede haber peritonitis por vesícula perforada, puede haber peritonitis por colon perforado, o sea, toda aquella vez que el peritoneo se inflame, vamos a tener una peritonitis. Cuando esa membrana grasa se inflama, la membrana grasa normalmente permite que los intestinos tengan peristalsis, ¿sí? O sea que la peristalsis son esos movimientos que hacen que propulsemos líquidos y alimentos. Cuando existe una peritonitis, la inflamación como que provoca una parálisis intestinal por los fenómenos inflamatorios, ¿sí? Ese es el hilio de la peritonitis. Básicamente debieras decir que los fenómenos inflamatorios provocados en el peritoneo alteran la peristalsis de los intestinos, ¿sí? Y el último de las teorías, que tiene que ver con páncreas, chicos, a ver, ¿qué es lo que vamos a preguntar de pancreatitis? ¿Dónde está acá? Bueno, esto también tiene la teoría grabada. ¿Qué nos parece interesante? Bueno, ictericia ya no lo vamos a ver. Bueno, algunos conceptos de litiasis biliar sí. ¿Sí? ¿Por qué formamos cálculos? Por dos motivos. Porque se sobresatura la bilis y porque la vesícula tiene alteraciones de la motilidad. Recordemos que es también como pasaba en la enfermedad diverticular, la forma más común es la forma asintomática. ¿Sí? La forma más común es la forma asintomática. La mayoría de las personas descubren que tienen cálculos sin saber que los tienen. Y después se dan todas estas formas de presentación. Cólicos, colecistitis, coledocianos, que ahora vemos en un ratito. ¿Sí? En pancreatitis aguda, lo interesante de esto es entender qué es la inflamación, es una injuria
aguda de la glándula pancreática y que tiene dos causas a la cabeza: el consumo de alcohol, pero mucho antes los cálculos biliares, ¿sí? ¿Por qué se provoca la pancreatitis por cálculos biliares? Esto me voy a ir hasta este dibujo que está acá. Perdón que lo lleve tanto. Acá. Porque los cálculos que migran, ustedes saben, el conducto hepático, el conducto colédoco termina en una segunda porción duodenal, en una ampolla conjunta con el conducto de Wilson. Se llama ampolla de Vater. Y cuando los calculitos impactan en la ampolla y no logran desagotarse, se genera un circuito de hipertensión a todo este conducto, que es el conducto de Wilson, y provocan activación retrógrada de las enzimas. Normalmente las enzimas pancreáticas, como están acá expresadas, chicos, se eliminan en forma de zimógenos, se eliminan en forma inactivas, se activan fuera del páncreas, responden a un gradiente de presión, se activan en relación a cuando cambian de pH. Pero esa obstrucción provoca una activación retrógrada del páncreas y genera toda una cascada inflamatoria y digestiva, donde el páncreas comienza un proceso de autólisis, es decir, se digiere a sí mismo, ¿sí? Este es el caso de la pancreatitis biliar. Y el caso de la pancreatitis alcohólica, ¿qué es lo que ocurre? Hay toxicidad directa, hay obstrucción de los ductos o puede haber alteraciones de la contractilidad del esfínter. Pero una u otra pancreatitis, la alcohólica o la biliar, desencadenan una respuesta inflamatoria donde en el peor de los casos, dijimos, podemos llegar al shock y a la muerte, ¿sí? Con complicaciones como, por ejemplo, el fallo orgánico o complicaciones locales como la colección, el pseudoquiste y la necrosis. Y ya para terminar, en pancreatitis crónica, aquello fue inflamación aguda. Inflamación aguda. Mortalidad global 5%. Mortalidad formas graves 30%. Y pancreatitis crónica es la inflamación crónica de la glándula, generalmente por alcohol, y la segunda causa no se la conoce, donde el páncreas se va, como la cirrosis, digámoslo así, va evolucionando a un proceso de inflamación-reparación, generando un páncreas nodular, totalmente chico, con calcificaciones en su interior, ¿sí? Bueno, ¿alguna preguntita? Profe, con respecto a hepatitis aguda y crónica, en el Sí. trabajo práctico decía qué espera encontrar en el hígado de cada una como característica. ¿A qué haría referencia eso? Mira, es buena tu pregunta. Nosotros decimos que cuando un hígado está alterado, ¿qué es lo que vos esperás encontrar cuando un hígado está alterado? Sabiendo que la función del hígado es la síntesis, ¿no es cierto? Entonces vos una persona que tiene, primero vas a encontrar ictericia, porque hay daño hepatocelular. Segundo, según la magnitud de la hepatitis, y si vos tenés un daño hepático importante, vas a tener albúmina baja, vas a tener globulinas bajas, vas a tener alteraciones de las transaminasas, vas a tener necrosis de hepatocitos. Entonces, eso es lo que esperás. ¿Qué es lo que vos esperás encontrar? O imagínate que el día de mañana puedes tener sentado una persona con hepatitis en tu consultorio, ¿sí? Es decir, ¿qué espero yo encontrar en una hepatitis? Bueno, primero ictericia, alteraciones del hepatograma, eso en las hepatitis agudas. Y en las hepatitis crónicas, el modelo de daño hepático crónico va generando, digamos, inflamación crónica, también alteraciones de todos estos factores, alteraciones de la coagulación, alteraciones de la síntesis de nuevas proteínas. Eso es lo que esperamos encontrar, no sé cómo es tu nombre, ¿sí? Pero no sé si respondí tu pregunta, ¿está? Sí, profe, Acá dice gracias. Estefanía Rodríguez, dice, ¿cómo volver a explicar los cálculos de graduación alcohólica? Recordate, tenés que tener tres cosas, Estefanía. La graduación de la bebida que está tomando la persona. A ver, yo te invito a que, supongamos, a mí me gusta tomar normalmente
una botellita de una coronita, a ver, una corona que tiene, voy a tener acá mi calculadora, Creo una que es de corona tiene 250. 5% de gramos de graduación alcohólica, tiene 5%, tiene 200 mililitros, 300, pongámosle 300, ¿sí? Entonces vos vas a multiplicar 5, que es los grados de alcohol, por 300 mililitros, por 0.8, y todo eso te da 1200, y a eso lo vas a dividir en 100. Y entonces, si yo me tomase una coronita todos los días, mi consumo diario de alcohol son 12 gramos de alcohol. ¿Se entendió? 3 cosas. El volumen de lo que tomo, la graduación alcohólica de lo que tomo, 0,8, que es un cociente, un factor de corrección, dividido 100. Y eso te da la graduación alcohólica total. Bueno, acá dice que se considera consumo de alcohol para el cuerpo. Bueno, no, eso ya lo tenés que estudiar, distinto. No es lo mismo el consumo de alcohol para el páncreas, no es lo mismo el consumo de alcohol para el hígado, no es lo mismo el consumo de alcohol para desarrollar cirrosis, no es lo mismo el consumo de alcohol para desarrollar hepatitis. Fíjate, lo tenés bien puesto en las teorías. Para hígado cirrótico es 40, es 60, para pancreatitis es 120, si no recuerdo mal. Lo tenés en las teorías, es decir, la pregunta es, ¿cuánto debo consumir para dañar un órgano? Bueno, no es lo mismo para el páncreas que para el hígado, ¿sí? Y no es lo mismo el consumo agudo que el consumo crónico. Eso sí lo tenés ahí en las teorías. Si llegan a ser 10 personas ese consumo, no, bueno, es difícil, los ejemplos son individuales. Yo sé que hay un práctico donde a esa manera de ejemplo se les propuso que un montón de personas habían consumido, no sé, Fernet, whisky, tanto, no, bueno, es un ejemplo que lo puso el profe Sanguinetti, es difícil calcular, porque ¿cuánto toma cada uno de todo eso? No creo que haya ejemplos así. La idea es calcular por cada persona en forma individual. Metabolismo de la bilirrubina, no sé si va a entrar, pero van a haber preguntas de ictericia, seguro. Van a haber preguntas de ictericia. Por ejemplo, una persona que tiene hepatitis aguda, ¿qué tipo de ictericia tiene? Es una ictericia hepatocelular, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, chicos, ha sido un lindo encuentro. Mañana es multiple choice, sí, es opción multiple choice. Los espero entonces a las 8, yo voy a estar en el aula por cualquier cosa. Si hay alguna dificultad estaré presente ahí por la mensajería, y si no les daré una dirección de Zoom. Jimena me pregunta si va a cirrosis. Cirrosis es un tema central, Jimena. Seguro que va a cirrosis. Seguro que va a cirrosis. Bueno, todos los temas que hemos charlado hoy van a ir. Yo creo que les dije más o menos las cosas más importantes de cada tema. Buena noche, tienen todo el día de hoy. Mañana descansen. Son 30 preguntas en 1 hora, más o menos 2 minutos por cada pregunta. Verónica, levantaste la mano. Sí, profe, quería confirmar entonces mañana, aunque sea asueto, va a estar el parcial a las 8 de la noche. Sí, Verónica, no hay otra manera de tomarlo, porque después entramos en vacaciones y si lo pasamos para la semana que viene nos complicamos con la recuperación, ¿sí? Mañana, aunque sea feriado, les pido que hagan el esfuerzo de rendir, que es mejor para todos, incluso para la persona que va a recuperar, ojalá que no haya nadie, porque el que recupera va a tener 2 semanas para preparar el parcial, y después tiene una semana donde, casi 3 semanas para preparar el recuperatorio, ¿sí? Yo creo que tomarlo después, muchos de ustedes se van a olvidar seguramente, y el que va a recuperar lo va a tener que recuperar en menos de ese tiempo. Así que, bueno, les deseo que repasen bien, que descansen, se alimentan bien, descansan bien y nos vemos mañana.
Abrazos. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chicos, nos vemos mañana. Chao, chao.